Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que hay un tema que está generando cada vez más nerviosismo, y es que hoy inició una reunión del grupo de los 7, las economías más importantes de este planeta, reunidas en Japón. Ahí Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dijo que si no se llega a un acuerdo justamente del techo de la deuda de Estados Unidos, esto podría generar una recesión global y obviamente pues también desbancar a Estados Unidos como el principal protagonista en el sistema financiero global. Y es que fíjate que es interesante porque esta situación se va acortando cada vez el tiempo y pareciera que no hay una disposición política, justamente los partidos en Estados Unidos, para llegar a un acuerdo e incrementarlo. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque esta situación ya se había dado en otros años, Mario. El tema es que ahora tenemos un país que es Estados Unidos con una alta deuda generada justamente por todo lo que tuvo que inyectar a la economía en el tema para tratar de amortiguar los efectos de la pandemia. Y bueno, pues esto desafortunadamente hoy movió todo el interés de este grupo de los 7 a discutir o ver qué posibilidades hay sobre este tema en Estados Unidos, dejando atrás justamente pues otras decisiones que tenían que ver con la política monetaria, cómo iban a implementar justamente o cómo iban a acelerar la recuperación del mundo y mantener bajo control de la inflación. Así es que muy pendientes sobre lo que suceda sobre este tema. Y bueno, también interesante porque se dio a conocer el dato del aumento de las solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Otro dato que, de acuerdo con los especialistas, abona a esta pues apuesta de que ya la Reserva Federal no va a incrementar las tasas y que antes de que finalice el año justamente podríamos ver una disminución de las mismas, algo que se ha ido construyendo a partir de los datos justamente de la inflación. Y bueno, fíjate que hablando de la inflación, otro de los datos interesantes es que China reportó una inflación al consumidor muy baja, la más baja en los últimos 2 años, pero también para el productor la inflación está en números negativos, y esto, al final de ser una buena noticia, preocupa porque es un síntoma de que la economía de China no se alcanza a recuperar y que con ello habrá que implementar políticas públicas para darle oxígeno justamente a este gigante asiático. Y bueno, un dato también interesante que no podemos dejar a un lado, Mario, es que arrecia la guerra por la inteligencia o con la inteligencia artificial, y es que Google presentó ayer su nuevo chat inteligente, se llama Bard, y al mismo tiempo las autoridades están buscando la posibilidad, la manera de regular la inteligencia artificial y sus aplicaciones, que de verdad está siendo muy rápida esta situación. Y la pregunta nuevamente es: ¿dónde quedó esa propuesta de hacer una pausa de 6 meses que muchos de los empresarios relacionados con la inteligencia artificial pues exhibieron en una carta, y que al final del día pues tiene que ver con la competencia? Pues pareciera que ninguno pues tomó en cuenta justamente sus palabras. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate, cotizando en 17.67, pero hoy vuelve a marcar un nuevo mínimo histórico en el año con 17.54, y con esto tenemos una ganancia anual de 9.4%. Al final del día también tiene que ver con esa expectativa de las tasas, el futuro de las tasas en Estados Unidos, pero bueno, el peso fortachón sigue dando mucho de qué hablar. Regresamos a los niveles de hace 6 años, Mario. Así ha sido el comportamiento del tipo de cambio. Y bueno, también un tema interesante es que al parecer comenzó a moderarse el dinámico comportamiento del turismo. En marzo, los ingresos por visitantes internacionales sumaron 2.917 millones de dólares. Si bien son 9% más que el año pasado, la tasa anual fue la menor en 2 años y lejos del nivel que alcanzó en febrero, que fue de 22.26%. Por su parte, los ingresos de mexicanos que viajan al extranjero sumaron 597 millones de dólares. Es un aumento de casi 35% anual frente al 46% de febrero. Los ingresos turísticos acumulados en el primer trimestre subieron 23%, esto respecto al mismo lapso de 2022, con 8.338 millones de dólares. Y bueno, después de haberse cumplido el plazo para la venta de Banamex, parece que hay humo blanco y con ello se daría
ya una reconfiguración del sistema bancario nacional. Y es que según la agencia Bloomberg y después la agencia Reuters, pues Citigroup está cerca de un acuerdo para vender la mayoría de sus operaciones minoristas a Grupo México por aproximadamente 7,000 millones de dólares. Muy por debajo, Mario, de esos 11,000 millones de dólares que se manejaron justamente al inicio. Aunque el banco estadounidense se dice va a conservar una parte de Banamex y tendrá la opción de venderlo a Grupo México o cotizarlo en el mercado de valores en los siguientes años. Así es que, bueno, pues al parecer que es cuestión de días ya que se confirme esta operación, Mario. Pues ahí está, Robert, al parecer el cambio en las leyes mineras de México que pues le afectaría a todas las empresas del sector, incluyendo el Grupo México, que es uno de los más grandes productores de cobre del mundo, y en México, bueno, tiene una larga y un negocio muy importante en el sector minero. Bueno, de hecho, la fortuna de Germán Larrea está hecha la mayoría a base de Grupo México, de su negocio minero. Pues parece que no lo terminó por disuadir de comprar Banamex y de meterle estos más de 7,000 millones de dólares a este banco minorista o al negocio minorista que tenía Citigroup en México con Banamex. Y pues son buenas noticias finalmente, ¿no? Porque la otra opción era que lo colocara en la Bolsa Mexicana de Valores, en los mercados, que hiciera una oferta pública y quizá pues allí hubiera habido más problemas por ver quién iba a controlar, gestionar, administrar, digamos, en los hechos el banco. Y parece que será finalmente Germán Larrea, este multimillonario del cobre de la minería mexicana, Roberta. Por supuesto, y lo dijimos desde un principio, Mario, y lo volvemos a repetir, que todos los clientes tienen asegurados sus ahorros, todas estas relaciones que tienen crediticias, porque básicamente lo que va a suceder es que se va a trasladar a otras manos, lo va a controlar otro grupo, pero al final creo que es importante también reiterar esta situación, no es un tema donde vaya uno y saque su dinero, Banamex va a continuar, sí. Eso creo que también es uno de los temas que hemos dejado y que hemos insistido, pero creo que ya al final también, Mario, se reconforma, se puede reconfigurar más bien este sector bancario minorista en México, que pues sí hay que comentarlo, está altamente concentrado. Veremos cuánto le invierte después de que se oficialice la compra y cómo pues es su plan de negocios para recuperar terreno, que Banamex venía perdiendo terreno en la participación de mercado en los distintos sectores financieros del país frente a los otros bancos. Ya lo veremos, ¿no? Gracias, Así es, Robert. No, al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen jueves. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo cerraron a la baja presionados por un aumento inesperado en los inventarios de crudo en Estados Unidos. Así, el Brent perdió 1% para venderse en los $76.69 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $72.97, una caída del 0.9%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo se dio 1.56% para ubicarse en los $64.36 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.55%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.39%. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 0.15%, el Standard & Poor's ganó 0.45%, mientras que el Nikkei suma 0.02%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Q con 3.65%, Agua subió 3.42%, mientras que Alsea se incrementó 2.90%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Value GF con 9.66%, G México cayó 4.68%, mientras que Cemex descendió 3.26%. Israel Morales, Heraldo Media Group.